Bien, bueno, bien, vamos a dar inicio entonces. Sí, vamos a hablar en esta oportunidad acerca sobre lo que son el manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de arándano. ¿Sí? Bueno, uno de los cultivos que en la actualidad ha crecido a gran escala, ya sea por el tema de las labores y también por el tema económico. El cultivo de arándano tiene una gran importancia en la parte de la economía, ¿sí? Han habido muchas variedades que han salido en la actualidad y que eso ha hecho pues que este cultivo sea uno de los cultivos de mayor demanda, ¿sí? En todos los aspectos. Ahora, para que este cultivo pueda llegar a su destino, sí, es importante que obviamente el cultivo llegue en perfectas condiciones, hablando específicamente de lo que es calidad, ¿sí? Y para ello, pues es importante que nosotros sepamos que el cultivo tiene que tener, obviamente, ¿no? Buena producción, un buen aporte, digamos, en el aspecto nutritivo, un buen grado BRICS, que es muy importante, el tamaño, el color, ¿sí? El peso, obviamente son factores muy importantes para poder exportar, ¿no? Un cultivo de arándano. Y dentro de ello, pues, está lo que es el manejo, ¿sí? Integrado de plagas y enfermedades. Hay diferentes plagas que obviamente atacan este cultivo. Vamos a tratar de ver, obviamente, los más importantes y los más relevantes, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es el tema de las plagas y que obviamente se sabe que en la actualidad, para nosotros poder enviar nuestra fruta a un destino, esta fruta tiene que estar en perfectas condiciones. Y para ello, obviamente, en muchas zonas de nuestro país, nuestros cultivos básicamente se ven afectados por diversos factores, ya sea en el aspecto de plagas o en el aspecto de enfermedades, ¿sí? Entonces es importante que tengamos claro cómo vamos a controlar estas plagas y enfermedades para que nuestro cultivo esté en perfectas condiciones. Ahora, ahí, de acuerdo a los conceptos que se mencionan en la actualidad, obviamente, en lo que es el manejo integrado de plagas, una metodología que en la actualidad utiliza criterio técnico para poder aplicarlos a nuestros cultivos, pues enfoca todo lo que es una parte de emplear los procedimientos, ¿no? Aceptables desde el punto de vista económico, ecológico y también toxicológico. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Obviamente para mantener a la población de organismos nocivos por debajo del umbral de daño económico, que ya también lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Obviamente el umbral del daño económico es la parte en la cual sobrepasa, ¿sí? El rango permitido y donde el cultivo pues obviamente se ve afectado. Y lo que nosotros no queremos es obviamente llegar a esas condiciones. Sin embargo, hay componentes básicos que conforman un manejo integral de plaga. Por ejemplo, tenemos el conocimiento del medio ambiente, que son las medidas indirectas, y aquí en estas medidas indirectas podemos ver todo lo que es relacionado a la ubicación del cultivo, qué variedad de cultivo es, si este cultivo se está rotando con otro cultivo, cuál es el manejo del cultivo, ya sea manejos culturales, ¿sí? También la fertilización y el riego. La fertilización tiene que ver mucho, obviamente, con el tema de lo que viene a ser la producción, ¿sí? De hecho, la fertilización, como lo menciona acá, ¿sí? Tiene que ver mucho con el ataque de plagas y enfermedades. Y muchos me dirán, "¿Pero por qué? Pues básicamente porque si nosotros nos ponemos a pensar, una buena fertilización va a hacer que mi cultivo esté en perfectas condiciones, ¿ok? Si tengo un cultivo mal nutrido, ¿no? Enfermo, incluso con eso no se le riega, la planta va a estar estresada. Y eso va a hacer que la planta sea más propensa al ataque de plagas y enfermedades. Acá hay, obviamente, el calcio, ¿sí? Es un elemento muy importante,
¿sí? Que le aporta obviamente resistencia al ataque de plagas y enfermedades. El potasio es otro elemento importante que también le da resistencia a estos cultivos ante el ataque de plagas y enfermedades. Entonces, esos elementos son muy importantes eh, mencionarlos porque es parte del manejo integrado de plagas. La cosecha y el almacenamiento es otro factor muy importante que involucra parte del manejo integrado de plagas. Luego tenemos la inspección del campo, donde tiene que ver mucho con la evaluación de los cultivos, ¿sí? El monitoreo, el sistema de apoyo a la toma de decisiones y el manejo regional, es decir, lo que se va a implementar para poder darle un manejo adecuado. Luego tenemos la selección del método, que tiene que ver con cuál método vamos a utilizar o la medida que vamos a tomar a la hora de encontrar una plaga o una enfermedad, ya sea control cultural, físico, biológico, químico, cualquiera que sea, pues tiene que efectuarse de la mejor manera. Y para ello es importante que conozcamos qué es una plaga. Plaga es todo aquello, pues obviamente, que tiene que ver mucho con la reducción de rendimiento de un cultivo. Básicamente, es todo aquel agente patógeno o especie, raza o biotipo que altera la producción vegetal de un cultivo. ¿Ok? Entonces, plaga tenemos todo lo que son artrópodos, insectos, ácaros, moluscos, aves, virus, viroides, bacterias, nematodos, hongos y pseudohongos. Todo ello pues involucra todo lo que es plagas en el cultivo. Y para ello es importante que nosotros conozcamos las diferentes órdenes que existen en el cultivo, ¿sí? Y hablo en términos generales, quizás, ¿sí? Porque para nosotros hablar del cultivo del arándano no solamente es hablar de las principales órdenes que existen en el arándano, sino que también hay otras órdenes que son muy comunes y que es importante conocerlas. Por ejemplo, tenemos el orden de los coleópteros, ¿sí? Que es una orden muy conocida y que obviamente forma parte también del cultivo de arándano. Tenemos los lepidópteros, importantes. Tenemos también los himenópteros, ¿sí? Por ejemplo, la mosca de la fruta, forma parte obviamente de lo que son los dípteros, ¿sí? Los dípteros, parte de la mosca de la fruta, ¿sí? Tenemos también los odonatas, que son las cigarritas, por ejemplo, ¿no? Y así tenemos entonces una gran cantidad de órdenes de los insectos que es importante obviamente que los conozcamos, ¿sí? Luego también conocer las formas en la cual se presenta, ¿no? La presencia de una plaga o de una enfermedad, ¿no? Sobre todo en las posturas. En las posturas que vienen a ser este cuadro que ustedes ven acá, ¿sí? Este cuadro que ustedes ven acá, vienen a ser las posturas. Y esto de acá, pues obviamente son las pupas, ¿sí? Las pupas, que básicamente las pupas tenemos tres formas de cómo se expresan las pupas en los insectos. Tenemos aquellas pupas libres, pupas octetas y las pupas cuartatas, ¿sí? Hay insectos que pasan por metamorfosis libres en la cual no se diferencia mucho el estado ninfal con el estado adulto. Sin embargo, hay otros insectos que sí se diferencian y pasan por una metamorfosis en la cual digamos, el insecto en estado larval es distinto al estado adulto. ¿Sí? Y hay otros insectos que obviamente también tienen la apariencia, ¿no? De lo que puede hacer un insecto similar a su antecedente. Y eso es aquellos que están de forma cuartáctea. ¿Sí? Entonces, también hay, por ejemplo, Spodopteras iliotis que ponen huevos y es importante ver cuál es la principal forma en la cual ponen los huevos, ya sea en masas o individuales. Bueno, hay categorías, no voy a entrar a detalle en esto, pero sí es importante que ustedes lo conozcan, que las claves se encuentran en forma permanente, las plagas ocasionales se presentan en ciertas épocas, las plagas potenciales son poblaciones bajas sin afectar la cantidad y la calidad de las cosechas, las plagas migrantes, como su mismo nombre lo menciona, son insectos no residentes en el campo y debido a ciertas condiciones migran de un lugar a otro. ¿Sí? Una de las plagas principales en el cultivo de arándano son las anómalas. La etapa, por ejemplo, larval o inmadura del escarabajo o anómala son de color blanco o cremoso.
¿sí? La etapa larval, de forma curvada en forma de C, ¿sí? Digamos que el insecto entonces tiene una forma de C, ¿ok? Con la cabeza obviamente amarillenta y rojiza, ¿no? Obviamente estamos hablando de la etapa larval. Esta imagen que ustedes ven acá es una etapa adulta. La etapa larval pues tiene una, una forma de C y es color blanco y cremoso y bueno, la parte de lo que es la cabeza, que es la parte del insecto, si recuerde que el insecto tiene cabeza, tórax y abdomen, en la cabeza pues tiene un color amarillento o rojizo. Luego, los adultos generalmente emergen del suelo en busca de alimento, ¿sí? Es decir, las pupas se encuentran en la parte interna del suelo. Y una vez que salen, empiezan, obviamente, a alimentarse de todo lo que puedan encontrar, ¿sí? La pareja, obviamente, con la cual van a copular, también es importante que la sepamos y la conozcamos, porque obviamente ella va a ser el factor por el cual se van a reproducir los insectos, ¿sí? Posteriormente, obviamente, la hembra pone los huevecillos en la parte del en vez de la hoja y empiezan, obviamente, a oclusionar los huevos y salen las larvas, ¿no? de este insecto. ¿Cuáles son los daños que ocasionan los anómalos? Se alimentan, obviamente, principalmente de las raicillas. ¿Por qué de las raicillas? Porque, como mencioné, están dentro del suelo. Si tenemos un perfil del suelo, ¿no? Y aquí está nuestra planta, ¿no? Las anómalas, por lo general, en estado larval, se ubican acá abajo. Y al estar abajo, pues obviamente afectan a las raíces que se encuentran en ese entonces, ¿sí? Causan también la disminución de la capacidad de absorción y en algunos casos llevando hasta la muerte de la planta. Al poder alimentarse entonces de las raíces, ¿qué es lo que ocasiona? Digamos que esta es una raíz, ¿no? Visto en la parte de arriba. Y acá se van a encontrar obviamente los vasos conductores, el xilema y el floema, ¿ok? El insecto a la hora de alimentarse, ¿no? Corta, corta obviamente este pequeño vaso conductor, lo cual impide entonces que los nutrientes pasen a la planta, ocasionando obviamente la muerte, ¿no? de la planta de manera prolongada. ¿Sí? Entonces, por eso hay que evitar entonces la presencia de estos insectos. Ahora, hay diferentes formas, ¿no? En la parte del control etológico, por ejemplo, ¿no? Ahí existen trampas de luz para capturar a los adultos. En la parte química se puede aplicar imidacloprid, ¿no? Ya sea por drenchado o vía sistema de riego a 1 litro por hectárea, ¿ok? Pero también la parte biológica implica aplicar micorrizas, Bacillus Beauveria bassiana, en la cual se puede aplicar al suelo, ¿sí? Y estos microorganismos biológicos se van a alimentar de la larva y van a impedir entonces que la larva pueda salir al exterior, ¿sí? Esa es otra forma entonces cómo se puede controlar las anómalas. De hecho, el uso de melasas para adultos también es muy importante, ¿sí? Y es algo en la cual se puede controlar este insecto. Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Esta es una trampa de luz. Naturalmente, acá hay un foco, ¿sí? En la parte interna, si ustedes pueden ver. Bueno, quizás no se aprecia muy bien, pero aquí hay un foco, ¿sí? Un foco que se prende, obviamente, de noche, ¿sí? En la parte de arriba existe un panel solar que la cual captura el sol durante todo el día y en la noche se prende. Estas rejas que ustedes ven acá al contorno de los focos son rejas con corriente eléctrica, que cuando llega el insecto obviamente se electrocuta y cae a esta zona, ¿sí? Entonces, los controladores o las trampas de luz son muy importantes, sobre todo en la noche. En el día no, porque la mayoría de los insectos del orden del género Noctuide salen de noche a, digamos, alimentarse. Y para ello, entonces, es importante que de noche también haya un control de estos insectos, ¿sí? Posteriormente, obviamente, se hace el conteo de los insectos que se encuentran en la parte interna para poder ver, obviamente, cómo se ha capturado o qué cantidad de insectos han caído en la trampa, ¿sí? Existe la Proiplosis longífila. Bueno, este es un insecto muy agresivo. Por ejemplo, su desarrollo irregular de los puntos de crecimiento
ocasionan imposibilitando el desarrollo vegetativo de la planta. ¿Sí? Uno de los controles etológicos que se puede establecer, al igual que el anterior, son las trampas de luz y las trampas blancas. ¿Ok? Por ejemplo, las trampas de luz, ¿no? Al igual que el anterior, atrae pues a los insectos, ¿no? Adultos de Prodiplosis, que es básicamente este insecto muy, muy pequeño, ¿eh? A veces es complicado verlo, pero si lo observamos en una lupa entomológica, se puede observar claramente la presencia de un insecto como Prodiplosis longiplia. Este es en la etapa larval, ¿sí? Este es un igual, es complicado verlo a veces en tamaño muy diminuto, pero en esta parte, ¿sí? Es importante ver que cuando está de color blanco es porque recién ha oclusionado el huevo. Cuando las larvas están en color amarillo es porque ya están en la etapa, ¿no? De pasar a estado adulto. ¿Ok? Entonces, hay formas de cómo ustedes pueden controlar la prodiplosis. Lo importante es que no supere el nivel de daño económico. ¿Sí? Fíjense ustedes, el tamaño de la prodiplosis es de 0,8 a 1,3 milímetros. O sea, como le digo, es pequeñito, es muy pequeño, ¿no? Tiene un ciclo biológico muy corto, huyen obviamente de la luz y del viento, hablando de la luz del día, ojo, luz del día, ¿sí? Por eso es que la prodiplosis normalmente se encuentra en la noche, no en el día. Y obviamente tiene una capacidad, obviamente, de ovipositar 40, 70 huevos por una insecto hembra. Y es importante entonces el control de este insecto. Ahora, ¿hay control químicos? Claro que sí. Hay, por ejemplo, espirotetramat, ¿no? Que se puede aplicar al cultivo a una dosis de 0,05%. ¿Ok? Entonces, hay formas como se puede controlar la prodiplosis. El Trix tabasi es otro insecto muy típico y común en el cultivo de arándano. ¿Sí? Aquí tienen ustedes la etapa ninfal, ¿sí? Y el estado adulto. ¿Ok? Esto de acá, como ustedes pueden ver, este insecto de Trips no tiene etapa larval, no lo tiene, pero sí tiene etapa ninfal. Hay insectos que tienen eh, una metamorfosis que tiene que ver con ninfa y adultos, huevos, ninfa y adultos, y otros tienen huevos, eh, larvas y adultos. ¿Ok? En este caso, el Trips tiene etapa ninfal y tiene una etapa adulta. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los daños que ocasionan trips? Se alimenta obviamente en las partes florales, principalmente las flores, como ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Estas son las flores del arándano. Y se alimenta obviamente entrando en la parte interna, succionando el néctar de la parte, digamos, interna de la flor y interfieren obviamente en la polinización. Y a su vez como interfieren en la polinización, el amarre del fruto se ve obviamente alterado por la presencia de este insecto. ¿Sí? Entonces, los síntomas, como ustedes pueden ver ahí, son unas manchas pequeñas marroncitas, oscuras, que es típica de la presencia de trips. Hay control etológico para ellos y se puede utilizar trampas amarillas, como esta de acá, ¿sí? Esta trampa amarilla que hoy en la actualidad se vende ya, digamos, para poder solamente instalarlas en el campo y ya no se tiene que estar aplicando, obviamente, termosid o aceite, ¿no? Al plástico. Ya viene ya solamente para poder colgarlo en el predio y pueda capturarse la mayor cantidad de insectos. En cuanto al control químico, también se utiliza espinotetramar, ¿sí? 0,5, perdón, 0,15 centímetros cúbicos por 100 litros de agua, es decir, en medio cilindro. ¿Sí? Una forma de poder aplicarlo también para poder controlar el Triptabasi en el cultivo de arándano. Tenemos otra plaga muy importante, que es el Heliotis. El Heliotis pertenece entonces a la familia del Noctuide, del orden Lepidoptera, y dependiendo del estado larval en que se encuentre, perforan frutos o flores. Acá menciona, por ejemplo, estado larval, si se dan cuenta, ¿sí? Estado larval, cosa que en el anterior, con el TRIPS, no mencionaba estado larval, mencionaba estado ninfal. Entonces, como ustedes podrán ver, hay insectos entonces que pasan por etapa de ninfa y otros pasan por etapa larval, que afectan obviamente o perforan los frutos y las flores. Por eso es considerado este insecto como insecto perforador.
¿sí? Es uno de los nombres muy común de este insecto. Ahora, ¿cuáles son los daños que ocasiona? Que las larvas, por ejemplo, perforan frutos, los que contaminan obviamente con sus heces, y patógenos que obviamente atraen a otros insectos o incluso también atraen a enfermedades. Los frutos dañados se pudren obviamente y caen. Prácticamente es una fruta y de descarte, que ya no se puede utilizar. Y también pueden causar defoliación, ¿sí? Es decir, la caída de las hojas del, del cultivo. Ahí tenemos también un control cultural, ¿sí? El control cultural tiene que ver mucho con el uso de trampas, ¿no? Trampas en este caso de luz negra, ¿no? Es decir, hay trampas, por ejemplo, así como hay trampas amarillas, hay trampas también de luz negra o trampas azules, como pueden ver acá en la imagen, ¿no? El recojo de frutos picados también es muy importante. Y como control químico, podemos mencionar a la espinotetrán al 0,04% en un cilindro. ¿Ok? Esto es básicamente lo que ocasiona el gusano perforador. Si se dan cuenta, este es el daño que ocasiona el insecto. O sea, quizás no se puede apreciar muy bien, pero es muy significativo, si se dan cuenta. ¿Y ahí dónde está el insecto? Pues acá está, ¿no? Fíjense, en todo su esplendor. Este es el insecto, el cual se alimenta de la fruta. No, sí, considerablemente esta fruta ya no sirve, ¿sí? Prácticamente es un descarte. Y por ahí la importancia entonces de poder controlar este insecto. Luego tenemos, ¿no? La mosca de la fruta. Bueno, aquí tenemos Ceratitis capitata y Anastepa, que básicamente es una mosca mediterránea de la fruta que básicamente atrae o es atraída por la fruta cuando está en estado de maduración. ¿Bien? Constituye, pues, obviamente para los frutos del arándano o otros frutales un riesgo siempre que presente, obviamente, alto contenido de azúcares la fruta. Cuando tienen alto contenido de azúcar en la fruta, este insecto básicamente se presenta en estas épocas. El azúcar le atrae bastante a los insectos, ¿no? Es como, por ejemplo, el dulce de la uva, el dulce del arándano, el dulce de los mangos, ¿no? Los atrae bastante. ¿Cuáles son los daños que ocasiona la mosca a la fruta? Las larvas, obviamente, de este insecto se alimentan de la pulpa de los frutos, produciendo su caída prematura y ocasionando pérdidas económicas importantes. ¿Sí? Al igual que el anterior, pues prácticamente es una fruta que ya no sirve, ¿no? Netamente no sirve. Y es más, puede que si encuentran estas larvas o daños de mosca a la fruta, pueden cerrar, ¿no? El envío de la fruta e incluso pueden devolver los contenedores de fruta a nuestro destino. ¿Por qué? Porque es una plaga muy eh, cuarentenaria que obviamente es imposible a veces poder remediar la presencia de esta plaga. Cuando ya está en el campo, obviamente lo que podemos hacer es disminuir la presencia de este insecto, pero controlarla es complicado. ¿Sí? Hay uso de trampas de aplicación de cebos alimenticios, ¿sí? Y también hay trampas, obviamente, de género como esto, que ustedes pueden ver acá, que tienen en la parte interna, ¿no? Una feromona que atrae al insecto y los insectos que vienen, obviamente, o que son atraídos por la trampa, caen y se recolectan en esta zona de abajo, la cual es una trampa pegante. Acá ustedes pueden ver varios insectos que han caído en esta trampa. Entonces, algo así es también una metodología para poder controlar la presencia de mosca de la fruta. Tenemos el Tetanichus urticae, que básicamente es la arañita roja, ¿sí? Las hembras y machos son de color rojo intenso, se encuentran en hojas, brotes tiernos y frutos, agrupados en colonias formadas obviamente por telas espesas. Y luego se localizan especialmente en la parte superior de las hojas, es decir, en el haz de la hoja. ¿Eh? Los daños que ocasiona este insecto, la arañita roja, obviamente es que las hojas afectadas se tornan de forma clorótica,
es decir, amarillentas. Los brotes atacados también detienen su crecimiento y se produce un enanismo y la planta sufre un debilitamiento general. Pasa por una etapa de estrés, que es complicado a veces, ¿no? Y pueden formar densas telas envolventes, favoreciendo pues la acumulación de polvo que entorpece las funciones fotosintéticas, dificultando los tratamientos con acaricidas. Y esta tela que polvosa que menciona es obviamente porque sabemos y conocemos, ¿no?, que la hoja está formada ¿por qué? Por estomas, ¿sí? Dentro de la hoja hay estomas. Están ahí obviamente distribuidas a lo largo de toda la hoja. ¿Y qué pasa cuando existe una cobertura o tapa los estomas producido por este polvo? ¿No? La planta no produce fotosíntesis, ¿no? Como menciona acá, las funciones fotosintéticas. Y esto también se ve afectado y trae como consecuencia que la mancha clorótica, el amarillamiento de la hoja, ¿sí? Es importante entonces el poder controlar este insecto para evitar esos daños en el cultivo de arándano. Hay controles culturales como es reducir el polvo, el nivel de polvo en los caminos, es decir, si tenemos polvo en los caminos, ¿qué debemos hacer? Regarlos. Regarlos para evitar el polvo, que muchas veces cuando pasa la máquina levanta polvo, ¿no? Ese polvo, y ahí en los polvos es donde se encuentran muchas veces las arañitas o los ácaros. Y es importante que lo reguemos para no levantar polvo y evitar la presencia de este insecto. En cuanto al control químico, ¿no? Es importante aplicar espirodimiclofén a 240 a una dosis de 0,3 litros por hectárea, ¿sí? En caso de la añita roja. Y en caso de las enfermedades, sí, vamos a hablar de las enfermedades. Sabemos que para que haya una enfermedad es importante que hayan tres factores importantes, que son el huésped, el patógeno y el ambiente favorable. Si no hay estos factores, es imposible que haya una enfermedad. Y para que la enfermedad entonces pueda ingresar a la planta, obviamente pasa por esta etapa. Primero, germina la presencia de la enfermedad y se reproduce. Una vez que se ha reproducido, empieza a diseminarse. Luego de diseminarse, sobrevive a ciertas condiciones, ¿no?, adversas y a la hora de sobrevivir empieza a buscar un hospedero, el cual inocula, ingresa al hospedero, lo infecta y luego de infectarlo, en la parte interna de la planta o del cultivo, nuevamente empieza a inocular, ¿sí? Y termina por colonizar e invadir toda la planta. De manera que la planta entonces empieza a sentir síntomas, ¿no?, que obviamente son síntomas de la presencia de plagas, perdón, de enfermedades, ¿sí? Y acá tiene un ejemplo que de un hongo, por ejemplo, que bajo condiciones de lluvia, viento, alto riego y labores, permite pues que ingrese el hongo a los tallos con heridas por labores de brote, o también puede ingresar a las flores o a los frutos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una enfermedad? Tenemos prenecróticos, tenemos necróticos, atróficos, hipertróficos y complejos. Cada uno de ellos, pues, es importante que lo sepamos. Por ejemplo, el marchitez es un prenecrótico, ¿sí? El amarillamiento también es un síntoma de prenecrótico de una enfermedad. ¿Cuáles son los necróticos? El cancro, la chupadera, el fusarium, por ejemplo, las pústulas, las quemaduras, las manchas necróticas son parte de lo que son los síntomas necróticos, ¿sí? Entonces, hay enfermedades que obviamente no vamos a entrar en mucho detalle, pero hay enfermedades que presentan ciertos síntomas. Y de acuerdo a esos síntomas es importante que lo identifiquemos, ¿sí? O sea, para hablar de enfermedades en cultivo de arándano es importante que tengamos en cuenta la fitóptora. ¿Qué es la fitóptora? ¿No? Es una enfermedad que obviamente ataca al cultivo de arándano, que bajo ciertas condiciones altera o puede, digamos, causarle la muerte total del cultivo, como se puede apreciar, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Es una muerte radical, extrema, de prácticamente todo el cultivo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que ocasiona la Phytophthora cinnamomum? Se observa un amarillamiento de nervaduras, ¿no?, en las hojas maduras. Este amarillamiento brillante continúa hasta cubrir toda la hoja y una vez que cubre toda la hoja, la hoja empieza a secarse y ocasiona o produce una defoliación. ¿Qué es la defoliación? La caída total
de la hoja del cultivo. ¿Sí? Eso ocasiona la Phytophthora cinnamomum en el cultivo de arándano. También existen síntomas en las raíces. ¿Cuáles son los síntomas de la Phytophthora en las raíces? Presencia de goma a la altura del cuello, ¿sí? De la planta con formación de cancros en la muerte de la corteza y en las raíces se observa muerte de raicillas y raíces las cuales toman una tonalidad negruzca. ¿Sí? Entonces, las raíces que son afectadas por esta enfermedad, obviamente, ¿no? Recuerden que las raíces tienen raicillas que son básicamente pelos absorbentes pequeños que se forman cuando recién empieza a formarse una raíz. Estas raicillas que nosotros mencionamos, cuando se tornan de tonalidad negruzca, es porque han sido afectados, obviamente, por la presencia de Phytophthora. ¿Ok? Entonces, hay que revisar entonces hacer calicatas para poder ver cómo está la raíz de mi cultivo. Adicional a ello, si ustedes se dan cuenta, siempre es importante que revisemos esto de acá, ¿no? Fíjense, prácticamente toda la parte, digamos, del tronco del cultivo ha sido afectado por Phytophthora. Solo una pequeña parte ha quedado libre, pero en su mayoría todo ha sido afectado, ¿no? Esto ya no tiene, digamos, ningún valor. La planta por eso ya no tiene, digamos, dónde transmitir sus nutrientes y empieza a morir, ¿ok? Tenemos también la botrytis, que básicamente es un hongo, ¿sí? Que se caracteriza por la posición húmeda de color pardo marrón, que posteriormente, obviamente, en condiciones de alta humedad, se cubre con masas de esporas grises como aspecto algodonoso. Es algo parecido a esto, ¿no? Algo lo que ustedes ven acá. Tonalidad algodonosa es lo que menciona entonces, que tiene que ver mucho con las esporas grises que se forman de este hongo. La bronquitis se desarrolla obviamente bajo condiciones obviamente de alta humedad, como menciona, alta humedad. Si existe alta humedad, obviamente va a desarrollarse esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, habíamos mencionado que, por ejemplo, para que haya una enfermedad tiene que haber tres factores, ¿no? ¿Cuáles eran esos tres factores? Habíamos mencionado el huésped, ¿no? La enfermedad como tal, ¿no? Y las condiciones favorables. Hay condiciones favorables de alta humedad. Ya se cumplió una. ¿Qué más falta? La enfermedad se encuentra, claro que sí. Entonces ya tenemos los dos factores. ¿Cuáles falta? Falta el huésped. Y en este caso, la planta viene a ser el huésped. Y si encuentra la planta, obviamente, ya se cumplen los tres requisitos, obviamente, de la enfermedad. Y la enfermedad empieza a reproducirse. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Uno de los factores más importantes para que se produzca la infección y posterior progreso del hongo es la alta humedad ambiental. Las zonas con neblinas permanentes y rocíos abundantes también son ideales para la infección de este hongo. Recuerden que la infección se favorece con temperaturas entre 15 y 24 grados centígrados. Y además de ello, la presencia de agua libre sobre la superficie del tejido también lo favorece. ¿Sí? Las neblinas favorece bastante la presencia de este hongo. La alternaria es otra enfermedad que bajo condiciones favorables, por ejemplo, de lluvias mayores a 2 milímetros, ¿no? Se desarrolla en el cultivo. Esto de acá que ustedes pueden ver acá o las manchitas que se observan en este lado, vienen a ser las alternarias, que obviamente se encuentran en pequeñas cantidades, pero cuando no se trata a tiempo, empiezan a desarrollarse a gran escala. La humedad sobre la hoja mayor a 10 horas, si esta hoja está húmeda por más de 10 horas y la temperatura es de entre 18 y 28 grados centígrados, este hongo obviamente empieza a desarrollarse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se disemina? Aquí, obviamente, las esporas son transportadas por el viento, que es el vector. ¿Sí? Las esporas se producen rápidamente sobre las hojas caídas en el suelo y sobre las hojas que permanecen en el árbol. Ya sea entonces en las hojas que están caídas, acá que se puede apreciar acá abajo, o en las hojas que están en la parte de arriba también. En cualquiera de las dos se hospeda esta enfermedad. Entonces, lo que podemos hacer para un control cultural es quemar las hojas o los rastrojos que se encuentran en el suelo para evitar que ahí se hospede esta enfermedad. ¿Ok?
Y las prácticas de manejo están obviamente orientadas a reducir la severidad de esta enfermedad. ¿Cuáles son los daños que produce esta enfermedad? La reducción del área foliar, ¿sí? Y la defoliación, la caída de hojas, por lo que disminuye obviamente la tasa fotosintética de la planta, y esto es un problema a la hora de poder tener una buena producción. Esto, por ejemplo, es importante que lo revisemos en esta imagen, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos visto? Que básicamente tenemos incidencia y tenemos severidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la incidencia tiene que ver mucho con el número de manchas que puede haber digamos, en 10 muestras de hojas. Si yo tengo, por ejemplo, 10 muestras de hojas y en cada muestra de hoja hay 3 manchas, tengo un total de 30 manchas como porcentaje, ¿no? De afectados digamos, en esta parte del cultivo de arándano. Eso viene a ser incidencia, lo cual se refleja obviamente entre la división total entre el número de manchas que hay por cada hoja. Y la severidad tiene que ver mucho con el área foliar infectada, o sea, las manchas que hay en una sola hoja, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen ustedes, ¿no? Si no hay mancha, 0%, ¿ok? Si hay, digamos, unas 5 o 6 manchas, que obviamente ustedes tienen que definirla de acuerdo a su valor con el que trabajen, ya tienen un 10%. Se duplica a 20 a 40%, tiene que tener un porcentaje de 20%, y así sucesivamente. Algo parecido a esto. Fíjense, acá hay una escala 1, que donde no hay mucha presencia, obviamente, de la enfermedad. Luego viene la escala 2, donde acá ya se puede observar una mancha. Una escala 3, ya no hay una mancha, ¿no? Acá, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 manchas, ¿sí? Escala 4, bueno, ya ni contar. Probablemente debe de haber más de 30, ¿no? Y la escala 5, donde ya prácticamente toda la hoja, incluso, ya se está observando necrosis. Toda la hoja ha sido afectada. Eso de ahí tiene que ver mucho entonces con la severidad que la enfermedad ataca al cultivo. Y por eso es importante siempre la evaluación. ¿Ok? ¿Cuál es el control cultural para esta enfermedad? Zonas ventiladas, secas, de buen drenaje, para variedades susceptibles, que obviamente permita que las hojas se sequen rápidamente, evitar la humedad, usar mayores distanciamientos, es importante no promover un crecimiento vegetativo excesivo, evitar la alta fertilización nitrogenada y evitar riegos pesados. Son manejos que se puede utilizar para poder controlar esta enfermedad. Ahora, en cuanto al control químico, es importante que hay que destacar que sí tiene que ser netamente preventivo o curativo. ¿Sí? Si es preventivo, se aplicará antes. Si es curativo, cuando el nivel de daño económico sobrepase el umbral. Y se tiene que recoger obviamente todos los rastrojos de poda o de campos y eliminarlo. El hongo siempre se reproduce rápidamente en hojas secas y por eso hay que quemarlas, ¿no? Para evitar la presencia de esta enfermedad. Se puede utilizar pues un químico, por ejemplo, ¿no? Que es comúnmente conocido como nativo y se puede aplicar a una dosis de 0,3 kilos por hectárea. Y en cuanto a, bueno, el de la botritis, ¿no? Y obviamente hay que conocer que hay síntomas y signos dentro de una enfermedad. Los síntomas es la expresión visible, lo que se ve, ¿no? De la enfermedad o de la plaga, y los signos es la presencia, digamos, visible, pero obviamente visto, obviamente, bajo condiciones de un microscopio. ¿Ok? Lo que nosotros vemos externamente es un síntoma y lo que no se puede ver o utilizamos equipos para poder ver, eso se le llama signos. ¿Ok? Bueno, la práctica obviamente de la manejo integral de plaga abarca todo lo que ustedes ven acá: suelo, clima, plantas y manejo de cultivo. ¿Qué es lo que se busca entonces con el manejo integral de plagas para el control en el cultivo de arándano? Bajar la cantidad de plagas y enfermedades, ¿sí? Disminuir en lo posible el uso de plaguicidas y convirtiéndolo como un último recurso, y evitar daños a la salud del productor, ¿sí? Principalmente enfocado al uso de plaguicidas. ¿Cómo se logra esto entonces? Haciendo tácticas preventivas y curativas.
Las preventivas vienen a ser obviamente el uso obviamente, digamos, productos que, digamos, tienen un bajo nivel de daño al ecosistema y generalmente se utiliza cuando el umbral de daño económico es bajo. ¿Qué pasa cuando el umbral de daño económico es alto? Ya se aplican tácticas curativas, aplicaciones de productos químicos, que por lo general obviamente resultan siendo más caras que las preventivas, ¿sí? Y para efectuar un desarrollo de programa de manejo y control de plagas es importante identificar el problema, monitorear y evaluar constantemente la plaga o enfermedad, determinar un umbral de daño económico, tomar decisiones en el manejo y tomar medidas de control. Por ejemplo, si identificamos el problema, hay que saber en qué etapa fenológica se encuentra el cultivo, reconocer los estados biológicos de la plaga, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y luego tomar un monitoreo de plagas y enfermedades. El monitoreo puede ser directo o indirecto. ¿Qué vienen a ser los monitoreos directos? Los problemas ocasionados por hongos y bacterias, ¿no? Y que obviamente se deben observar en todas las plantas, en conjunto. Y en métodos indirectos es el uso de trampas con atrayentes, ¿sí? Es decir, manera directa, nosotros mismos lo evaluamos y lo revisamos. Y métodos indirectos haciendo uso de trampas como atrayentes para los insectos. Se tiene que evaluar, obviamente, claro que sí, brotes, tallos, ramas, frutos, flor, hojas, tallos, lo que sea, se tiene que evaluar. Sí o sí. Haciendo uso, pues, obviamente, de cartillas de evaluación que me van a ayudar bastante a poder ver cuál es el nivel o el umbral de daño económico de esta plaga o esta enfermedad en mi cultivo. El umbral de daño, ya lo mencioné, ustedes lo definen. De acuerdo a las condiciones en las que se encuentran, ustedes van a definir. Puede ser que mi umbral de daño económico en la presencia de mojo de la fruta sea 0,1%. Algunos lo consideran como 0,3%. Entonces, ustedes son los que tienen que definir ese umbral de daño económico. Entonces, cuando el umbral de daño económico esté presente, van ustedes a tener que hacer un gráfico como este y ver si es que la plaga sobrepasa el umbral de daño económico. Luego, una vez que hemos efectuado todo ello, ¿no? Tomamos decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar? El tiempo oportuno para poder decidir una acción preventiva, ya sea métodos legales, genéticos, culturales, mecánicos, físicos, químicos y biológicos. Los culturales, bueno, más que mencionarlos, simplemente ustedes ya saben que es un método más económico y propone la realización de labores propias de, digamos, del operario, ¿no? Hay ventajas y desventajas y acá tienen ustedes cuáles son las principales prácticas de control cultural. Preparación de suelo, una buena preparación de suelo, una rotación de cultivo, ¿sí?